Assalamu alaikum warahmatullah. Voy a tratar tres cuestiones que me planteáis aquí en el canal. La primera dice lo siguiente: me gustaría preguntarte quién fue el primer musulmán. Según el Corán fue Adán, pero también nombra a Moisés, incluso al profeta Mohammed se le llama el primero. No lo entiendo. Bueno, entiéndelo como un recurso lingüístico, hermana, propio de la lengua del Sagrado Corán. Esa es la forma más fácil. En primer lugar, decirte que el término musulmán hace referencia a un estado, no al nombre de un practicante de una religión como la islámica, ¿no? Todo aquel que se somete a Dios es musulmán. Aunque el Corán no lo dice explícitamente, la religión islámica nos enseña que Adán era musulmán y es obvio, ¿no? Entendemos que Adán es el inicio de la humanidad, pero bueno, vamos a dejarlo como la figura de la que nos habla la religión islámica. Sí, era musulmán, pero no se menciona de forma explícita, pero él estaba sometido a Dios, ¿no? O la primera humanidad, los seres humanos ya conscientes, estaban sometidos a el pensamiento sobre qué era el bien y qué era el mal. Mohammed dice ser el primero de los musulmanes en 663. También lo dice Moisés, aunque cambia, no dice musulmán, dice creyentes. Soy el primero de los creyentes, 743. Los magos de Faraón también dicen que somos los primeros creyentes en 2651. A los hijos de Israel en 2:41 se les dice no seáis los primeros en no creer. Y obviamente Mohammed no era el primero de los musulmanes, Moisés no era el primero de los creyentes, ni los hijos de Israel los primeros en rechazar o no creer, ¿no? Entonces, este ser el primero, ya sea musulmán o creyente, deberías entenderlo como algo que guarda relación con entregarse al máximo, algo que tiene que ver con hacer sin dudar, hacer algo antes que nadie de los míos o de mi entorno. Habría que enfocarlo desde este sentido, hermana. Entonces tendría toda la lógica del mundo, ¿vale? Luego, otra cuestión me dice, ¿en qué te basas para rezar el salat ritual? Porque al buscar en el Corán, pues es muy vago las posturas, porque no señala exactamente al rezar, posternar, recitar el Corán, alabar a Dios. Es cierto que hay aleyas que hablan de posternación, de reclinarse, de leer el Corán y reflexionarlo, pero a veces aparece lejano del salat, o no se especifica que forme parte de eso. Sería más una interpretación. He visto tus vídeos de salat, pero abordas más la parte espiritual, que está súper bien. ¿No sería mejor que el salat sea reflexionar en el Corán y hablar con Dios más que hacer rituales? Pues es difícil concentrarse con movimientos mecánicos. Además, a veces cuesta mantener el rezo por la falta de tiempo. Bueno, esto depende de cada uno, ¿eh? La falta de concentración, por culpa de los movimientos, la falta de tiempo, esto depende de cada uno. Yo no abordo más la parte espiritual. Si te fijas en todos los vídeos del canal, siempre he defendido el salat ritual. Claro, le he buscado un sentido más profundo o más básico al término, pero siempre he respetado el ritual por una cuestión social, familiar, incluso individual. No todos los rituales son malos o inservibles, más cuando pueden defenderse, es decir, se pueden encontrar en el propio libro o en las evidencias que nos rodean. Por ejemplo, rezar es lo más natural del mundo. Todas las religiones, todas las personas, de una forma u otra rezan. Vale. En la cultura sumeria ya aparecen estatuas
rezando como los musulmanes así, erguidos y con los brazos así, seguro que lo has visto. Cuando nos vamos a los libros de los judíos y los cristianos encontramos los movimientos del salat musulmán. También encontramos el ayuno y otras cosas, ¿no? Se puede defender también este salat ritual diciendo que las distintas sectas del Islam no se ponen de acuerdo sobre lo que se tiene que decir, dónde se ponen los brazos, los rakats, número de salats, pero sí todos coinciden en las posiciones que se deben cumplir y en el Fatihá, si te fijas, todo el mundo coincide con esto. También tenemos que pensar que para los contemporáneos del profeta, términos como salat, zakat, saum, ¿no?, que es ayuno, eran palabras conocidas, ¿no? Si tomas 2.128, se puede entender que un ritual como el salat ya existía en la época de Abraham y que se fue transmitiendo de generación en generación, y esta es la razón por la que los contemporáneos de Mohammed ya sabían lo que era salat, ¿no? Solo que en el caso de ellos no lo dirigían al Dios único, sino a otras deidades. Por eso Mohammed le dice que vuelvan al salat, al único Dios. El Corán dice que sigamos la religión de Abraham, no la de Mohammed, entre el 95 y 16.123. Al final, no estamos obligados a nada realmente. Para mí, una perspectiva, una visión de lo que sería salat no borra la otra. Simplemente sumo. Es como lo de entender el no comer cerdo. Para mí el sentido básico del cerdo es orgullo y maldad, pero aún así yo no como la carne de cerdo. En resumidas cuentas, tenemos que llevar un estilo de vida, seguir un patrón, y cada cual elige el que más le interesa o conviene. No lo digo en tu caso, pero es cierto que mucha gente busca excusas para no tener que esforzarse, para no tener que despertarse por la mañana, para no tener que hacer el ayuno de Ramadán. Repito, no digo que sea tu caso, pero es fácil caer en eso. Y por ejemplo, en el Corán, claro, es que no especifica ya, pero es que en realidad no especifica nada. Nos muestra las cosas de una manera muy amplia, pero después vivimos en comunidades, nos sentimos identificados. Esto es inevitable. Dios ha dicho que ha hecho pueblos, ha hecho tribus, ha hecho grupos para que nos reconozcamos. Entonces está en la naturaleza del ser humano. Pero es muy abierto el Corán cuando dice que hay que dar de comer a los demás. Podemos entenderlo como solo darle pan o agua o comida, ¿no? Pero claro, en árabe este dar de comer también significa ayudar de todas las maneras posibles, no solo dar alimento. Entonces, al final la interpretación depende de cada uno y puedes hacer el salat realmente como a ti mejor te parezca. Pero yo no resto un sentido. Hay evidencias para pensar que el salat, además de ser o significar seguir el camino de Dios, el ser consciente de Dios en todo momento, también tiene el sentido de rezo, porque en árabe tiene también este sentido. Luego un hermano me pregunta por qué razón en el Corán se nos prohíbe comer la carne de animal muerto de forma natural y beber su sangre. Bueno, supongo que te refieres a la prohibición de 5.3. Aparecen varias prohibiciones
alimenticias para nosotros. Lo que choca es que el ayat acaba diciendo: oh, yo sé perfeccionar vuestra oración y he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Depende de qué traducción leamos, nos encontramos eso. Claro, esto no cuadra mucho, ¿no? Tal vez se puede abarcar estos conceptos, estos términos, de una manera más profunda para darle un sentido más lógico. Ojo, sin quitar el sentido clásico, que es lo que le decía antes a la persona, el hermano o la hermana, no sé si es un hombre o una mujer, que preguntaba antes. Nunca hay que restar, ¿no? Vamos a respetar estas prohibiciones, pero vamos a sumarle una visión más profunda. Os está vedada la carne mortecina o lo muerto. Aquí, claro, Dios está prohibiendo nutrir nuestra mente, es decir, dejar que se quede estancada, ¿no?, por ideas estériles o la hipocresía de quien finge devoción simplemente por interés. Cuando dice la sangre, pues estaría prohibiendo asimilar la crueldad, la violencia o adoptar actitudes sanguinarias o de venganza. La carne de cerdo sería prohibición de permitir que la soberbia, el orgullo y la maldad se entrelacen, que es el sentido básico de la palabra carne, y se fusionen en nuestro propio cerebro. Lo del animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Allah, pues sería prohibición de dejarse arrastrar por el grito de las masas que exaltan ideologías que nos alejan de nuestra propia reforma como seres que evolucionan y beneficio. Lo del animal asfixiado, pues significaría el bloquear los dogmas o situaciones que nos aprietan, que nos quitan la libertad y nos ahogan el intelecto. O muerto a palos, aquello que bloquea el trauma de los golpes emocionales o abusos externos que buscan quebrantar o acabar con nuestra firmeza. Lo de la caída, haría referencia a bloquear las dinámicas destructivas que nos arrastran y nos lanzan al vacío de la degradación. De una cornada, bloquear las heridas causadas por el choque frontal de ego, la rivalidad brutal y la discordia. La del devorado parcialmente por las fieras, bloquea todo aquello que consume y disminuye gradualmente tu energía, tu intelecto. Luego dice, excepto si aún los sacrificáis vosotros, es decir, a menos que reacciones a tiempo, activando tu capacidad, tu ingenio y tu conciencia. Luego cuando dice lo inmolado en piedras erectas, aquí se estaría prohibiendo someterse a estructuras rígidas que dividen y desgarran a las personas. Lo de consultar la suerte valiéndose de flechas es una perversidad. Significaría que está prohibido fragmentar nuestro camino basándonos en el azar o en los juicios superficiales, ¿no? Hacer las cosas sin reflexionar. Vivir bajo estas dinámicas es ir más allá del límite y dañarse a uno mismo. Por eso dice que es una perversidad. Luego dice, hoy quienes no creen han desesperado de vuestra religión, no les tengáis miedo a ellos, sino a mí. Esto significaría que, llegado el momento, en un periodo determinado, los que ocultan la verdad han desesperado de poder manipular tu obediencia consciente. Al volverte incorruptible mentalmente, te liberas
del miedo hacia ellos y tomas una conciencia más fuerte en tu Señor. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia en vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión. Esto se puede entender como en este día se hace perfecta tu obediencia consciente. Dios completa su favor dándote facilidad y establece el Islam como un estado de salud, bienestar y paz integral. Luego dice, si alguien se ve compelido durante un hambre sin intención de pecar, esto se podría entender como si debido a una crisis caes en un absoluto vacío interior, que es lo que significa la palabra hambre en su sentido más básico, y te ves obligado a resistir únicamente con tu fuerza de voluntad, cualquier tropiezo no te degradará siempre que actúes buscando tu reforma, es decir, intentando evolucionar y sobre todo sin una inclinación voluntaria hacia lo malo, hacia aquello que te haga quedarte atrás. Allah es indulgente y misericordioso, significaría que Dios activa un escudo protector ante tu error y opera con suavidad y con un favor para restaurarte, para que tú continúes evolucionando y desarrollando tu potencial. Se podría entender de muchas formas más, yo te he dado una, no lo tengo todavía cerrado en mi trabajo, pero bueno, ya te doy una visión distinta de la tradicional. Vuelvo a repetir, todo esto no cambia las prohibiciones clásicas, ¿no? Existe un versículo del Corán en el que se nos dice, o se nos da una pequeña lista de lo que Dios ha prohibido en realidad. Y si te fijas en ese versículo, te lo dejo para que te lo encuentres en tu lectura, no te voy a decir el número. Ahí habla solo de aspectos de conducta, cosas que tienen que ver con la moral, no habla de ninguna prohibición en específico, como aquí. Entonces esto nos hace entender que, aunque respetemos la interpretación clásica, hay ese sentido más profundo y más enfocado a la espiritualidad o la moral humana. ¿De acuerdo? Venga, un saludo para todos. Assalamu alaikum warahmatullah.